Hola, hola. Pongan la cámara, por favor. Por favor, por favor, por favor. Vamos a seguir rápido porque se nos acaba el tiempo. Entonces, lo que quiero que vean es la relación, es que esta relación se mantiene. Entonces, bueno, vamos a hacerla de nuevo. Entonces, vatios es igual al voltaje por la intensidad, ¿correcto? En el del cargador para allá, entonces no sabemos cuántos vatios son. Normalmente sí sabemos cuántos vatios son. Ese realmente es el dato que sí tenemos. Pero bueno, vamos a suponer que no lo sabemos. eh, y el amperaje ya se los dije. Entonces, el voltaje son 5 voltios por, o aquí, bueno, sí, por 1 amperio, y eso nos da 5 vatios, ¿no? Entonces, desarrollándola desde la casa, o sea, antes del cargador, tienen que ser los mismos vatios, porque los vatios se mantienen, los vatios es el trabajo, los vatios es la corriente y el voltaje, o sea, lo que se consume, la relación entre la corriente que consume y el voltaje con que funciona. Entonces, para la casa, este es desde el cargador. Entonces vamos a reemplazar, ya tenemos los vatios, tenemos los voltios porque sabemos que son 110, entonces nos faltan evidentemente los amperios, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar la fórmula. Vatios igual a voltios por intensidad, voltaje por intensidad. Entonces lo que nos hace falta es la intensidad. Entonces vatios sobre voltios es igual a la intensidad, ¿correcto? ¿Estamos hasta ahí? Digan algo. Y vamos bien. ¿Nadie mal? Listo. Entonces trasladamos ahora los vatios. Sabemos que son 5 vatios y los voltios son 110 voltios. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 0.04, Carlos. 0.04, ¿qué? 0.04, ¿qué? Amperios, ¿no? Amperios, amperios, amperios. Igual a la intensidad. Entonces, lo que quiero que vean es la diferencia entre los 0.04 amperios de acá y los 1 amperios. Pero el trabajo es igual. Los 5 vatios que consume el celular los podemos calcular desde el adaptador o desde la casa. ¿Por qué hay esa diferencia en amperaje? ¿Por qué consume menos amperios en la casa? ¿Qué cambia en esta fórmula, digamos? En esta fórmula con respecto a esta, digamos, el cambio más radical es de 5 voltios, pasamos a 110 voltios. Entonces, si esta es una relación directa de multiplicación de voltaje por intensidad, si un voltaje es alto, pues la intensidad es bajita. Si el voltaje es bajito, la intensidad puede ser más alta, debe ser más alta para mantener, digamos, ese trabajo. ¿Ven? Entonces, como él aquí trabaja a 110 voltios, entonces la intensidad que necesita para trabajar son 0.04 amperios o 40 miliamperios. 40 miliamperios. 0.04 amperios. Eso quiere decir
que si yo tengo mucho voltaje, la corriente es pequeñita, ¿sí? Y si tengo poquito voltaje, la corriente es alta. Para que se mantenga la relación. Entonces, si yo le pongo, si tengo esta corriente perdón, si tengo este voltaje y esta corriente, entonces ahí funciona, el aparato funciona. Pero si yo bajo el voltaje hasta aquí, tengo que subir la corriente para que se mantenga esa constante, ¿sí? Es una multiplicación entre las dos. Entonces siempre tengo que mantener ese 5. El 5 siempre tiene que estar. Entonces, digamos, el trabajo siempre es el mismo. Entonces, si yo tengo más voltaje, pues puedo, soluciono o consigo el poder, la potencia. Esto realmente es la potencia. Consigo la potencia necesaria para moverlo con menos amperaje. Si yo tengo menos voltaje, para conseguir la misma potencia necesito ampliar el amperaje, ¿sí? O se amplía el amperaje, pues no es que eso lo vayamos a hacer, eh, lo vamos a calcular o algo así, no. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo trabajo con voltajes pequeñitos, entonces, si el voltaje es pequeñito, el amperaje tiene que ser mayor. Si el voltaje es mayor, el amperaje es menor. Y como les decía, el problema son los amperios, porque los amperios, digamos que son, para hacer una analogía, son los electrones que van a pasar por ese cable, ¿sí? Ya saben que no es que un electrón pase, sino que uno empuja al otro y tal. Pero bueno, entonces son la cantidad de electrones que van a empujar. Entonces, si son muchísimos amperios y este cable es delgadito, hasta que se totea, hasta que se quema, ¿sí? Se quema, literalmente se quema. Cuando un cable se quema, es por eso, es porque pasaron demasiados amperios por ahí. No porque pasó demasiado voltaje. Pueden pasar 100 voltios. De hecho, por los cables de la luz pasan 3000 voltios. Más allá pasan 15.000 voltios, 40.000 voltios. Pero el amperaje entonces se disminuye, ¿sí? Entonces, si yo tengo muy bajito el voltaje, entonces tengo que subir los amperios y me puede pasar este fenómeno. O necesito un cable más ancho que haga que los electrones pasen más tranquilamente. Mientras que si el voltaje es alto, yo puedo utilizar un cable pequeñito porque los electrones que van a pasar, es decir, el amperaje, va a ser bajito, ¿sí? Entonces, ¿se entendió? Entonces, por eso preferimos trabajar con voltajes más altos. Eso tienen que, digamos que, am, meterlo en su cabeza. Necesitamos voltajes altos para que la corriente, que es lo que mata a las personas, no es el voltaje. Un taser, ¿saben lo que es un taser? Esas pistolas de los policías, ahora que también están como de moda, eh, esos tienen 2000, 5000 voltios, pero la corriente es mínima. La corriente es mínima. Entonces uno siente el totazo o las cercas o las cercas electrificadas y eso, se siente el golpe y duele, pero no mata, porque el amperaje es bajito, ¿sí? El amperaje es el que mata, el amperaje es el malo, el amperaje es el que hay que tenerle mucho, mucho respeto. Bueno, al voltaje también, ¿no? Porque duele. O si no, metan la mano en un enchufe y verán que duele. Eh, pero realmente el problema son los amperios que logren pasar por el cuerpo de uno. Y uno no soporta nada. Prácticamente creo que 20 o 25 miliamperios, 30 miliamperios ya son capaces de detenerle el corazón. O sea, 0.03 amperios le detienen el corazón. O sea que lo que consume el celular, que es un amperio, siempre es harto. Lo que pasa es que a 5 voltios, pues es poquito, ¿no? Pero cuando nos vamos a la corriente de la casa, pues realmente son 0.04 amperios. Realmente, de todas maneras, alcanzaría a matar a una persona, pero tendría que pasarle toda esa corriente por el cuerpo y es difícil porque uno tiene una resistencia. Uno no está hecho de material conductor, ¿no? No somos metálicos, pero
debido a que tenemos una grasa en el cuerpo, todo el mundo tiene una grasa, por más que se bañen y se echen estropajo y todo eso, tienen una grasa que hace que esa humedad hace que conduzca la corriente y entonces pasa la corriente por uno y sale por el piso, ¿sí? Entonces, si uno está parado con unas botas de caucho gruesas y tal, es más difícil que le pase la corriente, ¿no? Tiene que ser mucho voltaje para que le pase corriente por el cuerpo. Pero si está descalzo y medio toca, ya de una vez le pasa porque es más fácil, ¿no? Entonces, no somos conductores, pero la grasa que tenemos en el cuerpo hace que eventualmente la corriente pase, pero no mucha. Entonces hay una resistencia, entonces normalmente no pasa tanta corriente, excepto si, pues por ejemplo, estamos mojados o algo así, entonces la resistencia o el cuerpo se hace superconductor con la grasa y el agua que tenemos se hace superconductor y ahí sí nos pasa la corriente, ahí sí más fácilmente nos podemos electrocutar. Entonces, mucho respeto, pero no es cuestión de miedo tampoco. Entonces, ¿queda claro hasta ahí? Voy a dejarles una tarea y primero y por último voy a mostrarles los aparatos que se necesitan o algunos de los aparatos que se necesitan en la energía solar. La tarea es revisar, anoten, revisar todos los aparatos eléctricos que tienen en la casa, revisarles las pegatinas, las etiquetas que tienen y ver cuántos vatios consumen. Vale, listo. Todos los aparatos de la casa son todos, es decir, los bombillos, la nevera, la plancha, la licuadora, los televisores que haya, el router del internet, eh, eh, Todo. los cargadores, sí, para que no se les pase nada. Si hay un aire acondicionado, también, todo eso. Si la casa es de 2 pisos, pues Lo que haya en ¿cuántos el pisos? primer piso y luego pasas al segundo piso. O sea, por la escalera, chun, 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 y llegas al segundo piso. Carlos, una pregunta. Varía, digamos, bueno, desde aquí, desde mi casa, manejando. Repíteme porque se fue o alguien hizo ruido. Eh, al momento de realizar eso, varía, no sé, es que hay casos que, digamos, trabajan con dos tipos de vatios, que se le dice. Por Eh, ejemplo, o sea, donde yo vivo, en mi casa, pues es de 2 niveles, ¿sí? sí, Pero entonces uno es de 110 y el otro es de 200 algo. 220. Los dos que dije, 110 y 220. O sea, ¿tiene alguna Y diferencia? claro que una es de 110 y la otra es el doble. Sí, o sea, Pero yo sé, o sea, lo que acabas de explicar, pero entonces, ¿cómo o sea, se calcularía, digamos, el momento de realizar tranquila, cada... eso lo vamos a hacer luego. Por ahora no nos interesa. Nos interesa los vatios que diga en el aparato. Bueno, lo que diga. Si dice vatios, amperios y voltios, mucho mejor. Entonces busquen esos tres datos y hacen una tabla de Excel. Luz, bombillo, sala, 5 vatios. 3 voltios, 4 amperios, yo qué sé, ¿sí? O solo los vatios, o solo los voltios, o solo los amperios, o los tres. Bombillo cocina, 3 vatios. Bombillo tal, bombillo sala del segundo piso, del tercer piso, lo que sea. Luego, televisor de mamá, entonces 50 vatios. Televisor sala, 40 vatios o 20 amperios, no sé qué. Cargador mío, cargador de mi hermano, cargador de mi papá, tal. Todos los cargadores que haya, todos los plancha. Entonces, tantos vatios, amperios y voltios si lo dice, pero normalmente lo que dice son los vatios. Entonces, eso es lo que necesitamos saber. Por ahora no Carlos, nos interesa, digamos, la corriente de la casa, ¿no? Como decía, ¿quién estaba hablando? ¿Angie? yo ¿Estefanía? ah, tengo No, una pregunta. señor. ¿Y cómo sería con lo de los computadores? Yo tiene un poco de cables. No son cables, es ver el computador en la parte de la fuente, ahí dice cuántos Ah, vatios tiene. Posiblemente diga cuántos voltios y cuántos amperios. Simplemente, solamente eso y ya. El sí, computador. simplemente anótenlo. O sea, es buscar la etiqueta de cada aparato. Y el aparato que no le encuentren etiqueta, por ejemplo, un bombillo viejo, desgastado, de pronto ya no aparece, ya no sale ahí.
¿cuántos vatios tiene? Bueno, entonces bombillo sala, ni idea. Y luego miramos, ¿sí? O ponen no aplica o ponen sin datos. SD, sin datos. ¿Listo? ¿Ya les estoy compartiendo? Sí, Bueno, ahí. esto de acá es un panel solar. ¿Ok? Esto es lo que se conecta a la corriente para obtener la energía solar. Ah, juepucha, pero solo saqué este, perdón. Voy a dejar de compartir y voy a abrirlos todos. A ver si así compartir esta de acá, fotos. Listo, están viendo la misma imagen, ¿verdad? Quizás. Entonces, estos son los paneles solares. Estas son las baterías, porque resulta que el panel solar, o sea, el sol, por supuesto, solamente da en el día, ¿cierto? Entonces, se puede trabajar un rato directamente desde el panel solar, pero hay otro rato en el que no hay luz solar, por lo tanto, no estamos generando energía. Entonces, hay que almacenarlas en algún lado. Y estas baterías, pues ahí no se ve la escala, pero eso es como un PC, básicamente, ¿no? Es el del tamaño de un PC y cada una de ellas pesa 50 kilos. Lo mismo que pesa ¿qué? Un bulto de cemento. Entonces, son baterías especiales. Normalmente es mejor usar baterías especiales y luego vamos a analizarlo. Pero entonces este es el mayor contaminante de la energía solar, la batería. Porque hay que tener baterías para que podamos seguir trabajando en la noche. Y esas baterías pues llegan a un momento en que se dañan, ¿no? Se descargan, se deshabilitan, ya no sirven, entonces toca botarlas. Y tiene materiales negativos, tiene plomo, tiene cosas por dentro que son dañinas para el medio ambiente. Entonces, cada vez hacen baterías más eficientes, baterías que se dañan menos, Pero ellas no son reciclables, pues. que duran más, se reciclan cada vez más algunas cosas, pero es difícil o sea, produce mugre. Entonces, ese es digamos, lo malo. Esto es un controlador, esto es una cosa que relaciona el panel solar con las baterías, ¿sí? Es necesario, es un aparato, este es un aparato sofisticado, digamos, hay unos mucho más sencillos, baratos, pero pues da igual. Y este es un inversor. Este inversor es el que convierte la energía de la corriente directa a corriente alterna. ¿Sí? De los 12 voltios que vienen de la batería, este lo convierte a 110 voltios y como pueden ver, sube y baja. ¿Sí ven mi mouse? Sube y baja, es decir, que lo convierte a corriente alterna y de 110 voltios de altura. Entonces, este es el inversor. Repasamos. Panel solar, baterías para almacenar la energía, regulador solar y inversor. Aquí está más o menos, digamos, una instalación así mal hecha. Como les decía, hay que empezar por algo. Entonces, esta es como mi cuarta instalación. Entonces, la energía viene de los paneles solares y llega aquí, a esta parte. Llega de los paneles solares y llega aquí a esta cosa. De aquí sale para las baterías que están en el piso. Y de las baterías pasa al regulador solar, todo esto en corriente directa, y por aquí ya conecto la casa. ¿Sí? Este aparato que tengo acá es el que yo les decía que domotiza la casa o la vuelve, digamos, desde el celular uno. Entonces este aparato, primero yo paso toda la corriente por este aparato que lo puedo prender y apagar desde el celular y además me mide la corriente que está pasando por ahí. Y luego de aquí sí pasa a un enchufe normal y de aquí lo llevo a unas protecciones, a los tacos, digamos, por decirlo de alguna manera, y ya ahí sí a la casa, por ahora, digamos, en resumen. ¿Sí? Entonces, los paneles solares que están por allá lejos, los paneles solares están por acá, paso la corriente al regulador, del regulador lo mando a las baterías que están por acá abajo en el piso arrumadas. De las baterías lo paso directamente al inversor y de aquí sí sale la corriente alterna hacia la casa. Toda esta parte de acá
es corriente directa. ¿Sí ven? Lo que escribo, sí. Y Sí. esta parte de acá es corriente alterna. ¿Vale? Bueno, Bueno, muchachos, entonces espero que se haya entendido. Cualquier cosa, pues miran el video, ahora lo monto. Y por ahora la tarea es sacar los datos de la casa completica. ¿Ok? listo, listo, Carlos. Bueno, Gracias. nos vemos. Que Nos estén muy vemos. bien. Chao. Suerte. Hasta Feliz fin de luego. semana. Gracias, Carlos. Chao. Hasta luego, Carlos, que esté bien. Chao, 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 chao.